Tío, apúrate, tu madre va a morir, dice la pequeña mendiga al millonario mientras él seguía de camino a casa. Miguel Herrera caminaba por las bulliciosas calles de Madrid con el paso firme y la mente centrada en los números y balances de su última reunión. La ciudad, siempre agitada, parecía un espejo de su propia vida, apresurada, calculada y sin espacio para distracciones. Era un hombre que se había hecho a sí mismo, construyendo un imperio en el sector inmobiliario, desde la nada, pero en ese proceso había dejado atrás muchas cosas, entre ellas a su madre, Carmen, quien seguía viviendo sola en Salamanca. Miguel no la visitaba desde hacía meses, quizás años. Las llamadas eran breves, esporádicas, y siempre terminaban con la promesa rota de visitarla la próxima semana. La tarde estaba gris, como si el cielo reflejara la rutina apagada de su existencia. Atravesaba la gran vía entre bocinas de coches, voces apresuradas y pasos que no se detenían. No había espacio para la pausa, mucho menos para los sentimientos. Su vida era una agenda apretada llena de juntas, cifras y contratos. Sin embargo, algo en su interior, aunque él se negaba a reconocerlo, le hacía sentir que había dejado vacíos importantes en su camino al éxito. Esa tarde, mientras cruzaba una de las esquinas próximas a la estación de trenes, una pequeña figura sentada en la acera captó su atención de forma involuntaria. Era una niña, descalza, con la ropa sucia y rota, los cabellos enmarañados y la mirada perdida. Su piel estaba pálida contrastando con el polvo que la cubría. Parecía tener no más de 9 años. Miguel la habría ignorado como a tantos otros mendigos que encontraba diariamente, de no ser por lo que escuchó a continuación. «Tío, apúrate, tu madre va a morir», gritó la niña con una voz aguda y desgarradora que se alzó sobre el murmullo de la ciudad. Miguel se detuvo en seco. Por un instante sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La frase era absurda, incongruente, pero su tono fue lo que lo dejó helado. No era una súplica común, no era una frase buscando limosna o atención, era una advertencia, casi una sentencia. Miguel miró a su alrededor, como si buscara una cámara oculta, una broma de mal gusto, pero la gente seguía su camino sin notar siquiera a la niña. La observó unos segundos. Ella lo miraba fijamente, sin parpadear, con una intensidad que Miguel no lograba entender. Pero en cuanto sus ojos intentaron conectar, la niña desvió la mirada al suelo, abrazándose las rodillas. Miguel, alterado, sacudió la cabeza y continuó su camino, convencido de que solo era una estrategia más para obtener unas monedas. Sin embargo, las palabras, lejos de desvanecerse, comenzaron a repetirse en su mente como un eco imposible de silenciar. Cada paso que daba resonaba como un latido acelerado que lo llevaba de regreso a esas palabras. «Tu madre va a morir». El ruido de la ciudad pareció disminuir, y aunque la gente seguía pasando a su lado, Miguel sentía como si caminara en una burbuja que lo aislaba de todo, menos de aquella advertencia. Intentó pensar racionalmente, pero le resultaba imposible ignorar el escalofrío que recorría su espalda. Al llegar a su casa, un lujoso apartamento en pleno barrio de Salamanca, el silencio lo envolvió de inmediato. Encendió las luces y dejó su maletín sobre la mesa del comedor. Todo en su hogar hablaba de éxito. Muebles de diseñador, arte contemporáneo y ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Pero en ese momento, todo eso le resultaba vacío, casi grotesco. Caminó hasta la cocina, sirvió un whisky y trató de despejar su mente, pero la imagen de la niña y su advertencia seguían ahí, clavadas como una espina en su pensamiento. Miró su móvil, dudando si llamar a su madre. Lo había pensado tantas veces y siempre lo postergaba. Está bien, siempre lo ha estado, pensaba. Sin embargo, algo esa noche lo impulsó a buscar su número. Cuando estaba a punto de marcar, el teléfono sonó antes de que él lo hiciera. Era un número desconocido. Miguel respondió de inmediato, con una ansiedad inusual en él. «¿Señor Herrera?», preguntó una voz masculina al otro lado. «Soy Andrés, el vecino de su madre en Salamanca. No sé cómo decirle esto, pero Carmen ha tenido un accidente. Cayó en casa y ha sido trasladada de urgencia al hospital.
El vaso se le resbaló de las manos y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El corazón de Miguel latía desbocado. No podía ser una coincidencia. La advertencia, la niña, la llamada, todo cobraba un sentido perturbador. Apenas pudo articular unas palabras de agradecimiento antes de colgar. La sensación de culpa lo golpeó de lleno, dándose cuenta de que su indiferencia pudo haber sido fatal. Sin perder tiempo, tomó su abrigo y salió nuevamente a la calle con la intención de tomar el primer tren a Salamanca. Pero la vida parecía dispuesta a castigarlo aún más. Al llegar a la estación, las pantallas anunciaban que todos los servicios estaban suspendidos por una fuerte tormenta que azotaba la región. Miró el reloj. Intentó otras alternativas, pero las carreteras también estaban cerradas. Estaba atrapado en Madrid, sin posibilidad de llegar a su madre. Volvió a casa derrotado, sintiéndose más solo que nunca. Encendió su móvil esperando encontrar noticias, pero no había ninguna novedad. Solo entonces, en medio de su impotencia, recordó los ojos de la niña, su voz, su advertencia. Algo dentro de él cambió. Por primera vez en mucho tiempo, el peso del abandono y la indiferencia cayó sobre sus hombros como una losa imposible de ignorar. Se quedó sentado en el sofá, en la oscuridad, sin moverse, mientras la ciudad seguía su curso indiferente al drama que se tejía en su interior. La imagen de su madre sola, herida, quizá muriendo, lo destrozaba. Y por primera vez en años, el poderoso y exitoso Miguel Herrera no supo qué hacer. Miguel se despertó sobresaltado tras una noche en la que apenas pudo pegar los ojos. Las palabras de la niña lo habían perseguido sin tregua. Ni el cansancio físico, ni el alcohol que había bebido para intentar calmarse, lograron sofocar la ansiedad que lo dominaba. Amaneció con la tormenta aún cubriendo la ciudad de Madrid y con la noticia de que las comunicaciones hacia Salamanca seguían interrumpidas. Miró por la ventana y observó las calles mojadas y grises, tan sombrías como su ánimo. Su celular continuaba sin dar noticias, y esa ausencia de información era aún más desesperante. La imagen de Carmen sola en un hospital, sin saber si su hijo pensaba en ella, lo golpeaba como un látigo. Decidido a no quedarse de brazos cruzados, Miguel bajó al garaje y arrancó su coche, dispuesto a probar suerte en la carretera, aunque las noticias indicaban bloqueos. Condujo por las principales salidas de la ciudad, pero las patrullas no permitían el paso debido al riesgo de derrumbes y accidentes. Furioso e impotente, golpeó el volante varias veces, sin poder contener la frustración. Los minutos pasaban y la ansiedad crecía, pero no podía ignorar la urgencia que sentía por ver a su madre, una urgencia que había sido sembrada la tarde anterior por aquella niña sin nombre. Sin saber qué más hacer, volvió a circular, por la zona donde la había visto. Recorrió varias calles adyacentes, preguntó discretamente a vendedores ambulantes, camareros y porteros, pero nadie parecía haberla notado. Su descripción era demasiado genérica, una más entre cientos de niños de la calle que mendigan día tras día, invisibles para una ciudad que prefiere no ver su miseria. No obstante, Miguel sentía que aquella niña no era como las demás. Había algo en su voz, en su mirada, en la forma en que pronunció la advertencia, que la diferenciaba. Pasó horas buscándola sin éxito. Finalmente, resignado, decidió regresar a su apartamento para intentar comunicarse nuevamente con Salamanca. Al llegar, revisó su móvil y encontró varias llamadas perdidas del hospital y del vecino Andrés. El corazón le dio un vuelco. Al devolver la llamada, le informaron que la situación de Carmen se había estabilizado, pero seguía en observación. Aunque era un alivio, no eliminaba la preocupación. Miguel sintió un leve respiro, aunque la voz de la niña seguía clavada en su mente, como si supiera que aquello no había terminado. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, revisó fotografías antiguas, algo que no hacía desde su juventud. Entre álbumes llenos de recuerdos, encontró una imagen que lo detuvo en seco. Era una fotografía tomada cuando él era niño, quizás con 7 u 8 años, junto a su madre, y con una expresión de felicidad que apenas recordaba haber sentido.
Carmen sonreía, sosteniéndolo con ternura, pero lo que más lo perturbó fue notar que, al fondo de la imagen, borrosa y casi imperceptible, había una figura que le resultaba familiar. Ampliando la imagen con el móvil, se dio cuenta de que era una mujer muy parecida a la niña de la calle, pero adulta con rasgos similares. Parecía observarlos desde la distancia. El hallazgo lo dejó paralizado. No podía ser una simple coincidencia. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué conexión podía tener con la niña? Sin entender lo que estaba viendo, Miguel sintió que había algo más profundo detrás de todo esto. Recordó vagamente que su madre, durante su infancia, solía ayudar a personas necesitadas, repartiendo comida, ropa y hasta organizando colectas entre vecinos. Pero nunca había prestado demasiada atención a esas acciones. Las consideraba parte de la bondad excesiva de Carmen, que él veía como una debilidad. Mientras seguía mirando la imagen, notó que la tormenta se intensificaba afuera. Truenos sacudían la ciudad y las luces parpadeaban. Miguel cerró el álbum y se dirigió a la ventana. En la calle, empapada por la lluvia, estaba la niña, quietecita, en la misma esquina donde la había encontrado el día anterior. Miguel bajó a toda prisa, sin dudarlo. Al llegar, la niña lo observó sin moverse, como si lo estuviera esperando. «¿Qué quieres de mí?», le preguntó Miguel, jadeando por la carrera y la ansiedad acumulada. «Tu madre», contestó la niña, con la misma voz serena e intensa. «No puedes esperar más». Miguel sintió que el tiempo se detenía. La lluvia caía implacable, empapándolos a ambos, pero ni la niña ni él parecían percibirlo. Ella mantenía su mirada clavada en sus ojos sin parpadear, sin temerle. «¿Cómo sabes de ella?», insistió Miguel, casi rogando. La niña no respondió, solo extendió su pequeña mano y le entregó algo que mantenía apretado contra el pecho. Era un medallón antiguo, oxidado y cubierto de barro. Miguel, desconcertado, lo tomó y al limpiarlo un poco, se dio cuenta de que era el medallón que su madre solía llevar cuando él era niño. Lo recordaba perfectamente, con su delicado grabado y la cadena desgastada por los años. Al abrirlo, encontró dentro una fotografía diminuta y descolorida de él mismo y su madre. Su mente no lograba entender cómo era posible que aquella niña tuviera algo tan íntimo, algo que debía estar en poder de Carmen o guardado en alguna caja de recuerdos en Salamanca. Un escalofrío lo recorrió entero. Por primera vez en su vida, Miguel sintió un miedo real, no de perder dinero ni de fracasar, sino de enfrentarse a algo que estaba más allá de su control y comprensión. La niña, sin decir más, se dio media vuelta y desapareció entre las sombras de la noche y la cortina de lluvia. Miguel intentó seguirla, pero al girar la esquina ya no estaba. La buscó por varias calles sin éxito. Regresó empapado, con el medallón apretado en la mano y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Se sentó en su sala, mirando el objeto y repasando mentalmente cada detalle de lo que acababa de suceder. Esa noche no hubo forma de dormir. El peso de la advertencia, la aparición de la niña y el medallón confirmaban que no era una casualidad. Miguel ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Más que un aviso, aquello se sentía como un llamado, un recordatorio doloroso de todo lo que había dejado de lado durante años. La figura de su madre, su risa cálida, sus gestos sencillos y su mirada llena de amor regresaron a su mente como una avalancha imparable. Miguel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, vulnerable y profundamente solo. Aferrado al medallón, comprendió que debía encontrar a la niña y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El cielo de Madrid amaneció, cubierto por una capa espesa de nubes, y el gris se colaba por cada rendija de los ventanales del apartamento de Miguel, mezclándose con el desorden que se había apoderado del lugar. Papeles esparcidos sobre la mesa, una copa caída junto a la alfombra, el medallón aún abierto sobre la mesita de centro. Miguel no había dormido ni una sola hora. Su rostro estaba demacrado, las ojeras profundas revelaban la batalla que libraba contra sus propios fantasmas. Se había pasado toda la madrugada repasando recuerdos, buscando algún indicio que le permitiera entender cómo una niña desconocida, de la calle,
podía haber tenido en su poder un objeto tan íntimo y valioso para su madre? En ese momento, su teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Era el mismo número que había visto en la noche anterior. Andrés, el vecino de su madre, contestó con voz ronca y la tensión reflejada en cada palabra. «Señor Herrera». La voz al otro lado era baja, pausada. «Llamo para informarle que su madre ha sido trasladada esta madrugada al hospital universitario. Durante la noche, sufrió una caída más grave de lo que pensamos. Los médicos decidieron hacerle una serie de exámenes y hay indicios de una complicación neurológica». Miguel se quedó en silencio. No podía hablar. Por dentro algo se derrumbaba con lentitud, como una pared vieja que comienza a resquebrajarse desde la base. Andrés continuó explicando que Carmen había estado desorientada, que había hablado de su hijo durante horas, como si lo esperara en cualquier momento, y que al no verlo llegar, su ánimo había decaído notablemente. «¿Está consciente?», preguntó Miguel con voz cortada. «Intermitente. A veces reconoce a los médicos, otras veces pregunta si tú vas a llegar pronto. Ayer por la tarde insistió en que te había visto de niño, que estabas a punto de entrar por la puerta con el uniforme del colegio. Luego volvió a dormirse». La información cayó sobre Miguel como un puñetazo. Se sentía asfixiado. Pensó en los años que había pasado lejos de ella, en las llamadas que no devolvía, en las visitas que prometía y cancelaba sin pensar. Ahora, la vida lo empujaba al borde de una realidad cruel. Podía perder a su madre en cualquier momento, y la última imagen que ella tendría de él sería la de un hijo ausente. Sin colgar aún, corrió hacia su habitación, buscó una pequeña mochila y empezó a meter ropa sin pensar demasiado. Lo único que importaba era salir de allí, llegar a Salamanca de cualquier manera. Pero cuando salió al garaje, su coche seguía cubierto por restos de granizo de la noche anterior. En las calles, los servicios de emergencia aún trabajaban para despejar árboles caídos y escombros de fachadas dañadas por el temporal. Encendió la radio en busca de información y confirmó que la autopista principal seguía bloqueada. Incluso las líneas de tren de alta velocidad permanecían suspendidas. Era como si una fuerza invisible se interpusiera entre él y su madre, impidiéndole cerrar las heridas abiertas por el tiempo y la distancia. Volvió al apartamento desesperado. No podía quedarse de brazos cruzados. Llamó a varios servicios privados, helicópteros, traslados de emergencia, pero todo estaba colapsado. Las líneas saturadas, las agendas llenas, los permisos de vuelo denegados. Miguel sintió que el mundo entero conspiraba para que no llegara a su madre. En un ataque de rabia, arrojó el móvil contra la pared. Luego cayó de rodillas, con la respiración agitada, vencido por una culpa que no sabía cómo aliviar. Horas después, sentado junto a la ventana, con el rostro apoyado en el cristal frío, observaba la ciudad sin realmente verla. Los coches pasaban, las personas caminaban, la vida seguía como si nada. Para él, sin embargo, cada minuto era una herida abierta. En ese estado de entumecimiento emocional, su mirada volvió a posarse sobre el medallón. Lo tomó entre las manos, lo abrió con suavidad, como si temiera romper algo sagrado. Miró la foto en su interior y la recorrió con los dedos. No pudo evitar las lágrimas. No sabía si era la nostalgia, el remordimiento o el miedo. Probablemente todo al mismo tiempo. Recordó los días en que su madre lo llevaba al colegio, el olor a café en las mañanas, la forma en que le arreglaba el cuello de la camisa antes de salir. Eran pequeños gestos que en su momento había considerado insignificantes, pero que ahora le pesaban en el pecho con la fuerza de una vida entera. En ese instante, volvió a escuchar aquella frase, como un susurro salido de la propia madera del apartamento. Tu madre va a morir. No como una amenaza, sino como una verdad que no podía ignorar. Esa misma tarde, casi por inercia, decidió volver al lugar donde había visto por primera vez a la niña. No sabía qué buscaba exactamente, si respuestas, señales o simplemente alguien con quien compartir su angustia. Caminó por las calles húmedas, observando cada rincón, cada sombra. Vio a algunos niños pidiendo en los semáforos, otros hurgando en los contenedores. Se detuvo a hablar con uno de ellos,
un chico de unos 11 años que lo observó con desconfianza. «Estoy buscando a una niña, pequeña, pelo oscuro, delgada, vive en la calle, suele estar por aquí. Me dijo algo importante ayer, muy importante». El chico lo observó un momento, como midiendo si debía confiar en él. Finalmente señaló hacia una callejuela cercana. «Si hablas de Ana, a veces duerme bajo el puente donde el viejo del carrito, pero no siempre aparece». Miguel le dio las gracias y siguió la dirección indicada. Al llegar, encontró a un hombre, mayor, cubierto con mantas, rodeado de bolsas, y a su lado un espacio pequeño con cartones, un lugar improvisado para dormir. Pero no había nadie más. Miguel se agachó con respeto. «¿Conoce a una niña que duerme aquí? Ana, creo que se llama». El hombre lo miró con ojos cansados. «La conozco, sí. A veces viene, otras desaparece por días. Pero cuando aparece, siempre trae algo consigo, cartas, recortes, fotos. Dice que son para alguien, pero nunca dice para quién». Miguel sintió que el corazón se le detenía. ¿Cartas? ¿Fotos? ¿Podía ser que Carmen, su madre, tuviera algún tipo de contacto con esa niña? ¿Cómo era posible? ¿Sabe de dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? El hombre negó con la cabeza. De sus padres, nada. Lo único que sé es que a veces habla de una señora mayor. Dice que le enseñó a leer, que le mandaba cosas escondidas en cajas de zapatos. Nunca le entendí bien. Miguel se sentó en el borde de la acera sin fuerzas. De pronto la conexión se volvía más clara. Esa niña no era una aparición, no era una coincidencia. Tenía una historia, una relación, quizás una deuda que Carmen intentó pagar en silencio. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? El cielo comenzaba a oscurecer nuevamente. El frío calaba los huesos. Miguel permanecía inmóvil, el medallón colgando de sus dedos, mientras sentía que algo más grande se avecinaba. Algo que lo obligaría no solo a enfrentarse a su pasado, sino a reconstruirlo desde el principio. Y esta vez no estaba seguro de poder hacerlo solo. La noche había caído implacable sobre Madrid y la ciudad, ya de por sí caótica, parecía sumida en un letargo sombrío. Miguel, tras su infructuosa búsqueda de la niña, regresó a su apartamento abatido, con una mezcla de rabia y ansiedad recorriéndole cada fibra del cuerpo. Encendió la televisión buscando algún tipo de distracción, pero las noticias no le ofrecían ninguna tregua. La tormenta que azotaba el centro de España había empeorado, y las autoridades advertían que las vías hacia Salamanca seguían bloqueadas por deslizamientos de tierra y crecidas de ríos. Las imágenes de las carreteras destruidas y de pueblos aislados lo sumieron aún más en la desesperación. Era como si la vida le estuviera negando de manera deliberada la posibilidad de llegar a su madre. Miguel se levantó, recorriendo la sala con pasos apresurados. Intentaba convencerse de que al día siguiente todo se resolvería, que las carreteras se abrirían o que algún tren podría llevarlo. Sin embargo, en su fuero interno, sabía que la urgencia no le permitiría esperar un solo día más. Su madre podía morir en cualquier momento, sola en una fría habitación de hospital, y él seguía allí, en su lujoso apartamento, inútil y paralizado. No pudo evitar recordar las últimas palabras de Andrés. Su madre, perdida entre delirios, lo llamaba por su nombre, veía su rostro de niño, pedía su presencia. Esa imagen lo desgarraba por dentro. Durante años, Miguel había considerado a su madre como una presencia estable, casi eterna. Siempre ahí, inmutable, esperando en Salamanca, llamándolo de vez en cuando, preguntando por su salud y enviándole cartas en fechas importantes que él apenas hojeaba antes de dejarlas olvidadas. Nunca pensó en la soledad de Carmen, ni en su fragilidad, hasta que la posibilidad de perderla se presentó tan real, tan cruda, que ni su éxito ni su dinero podían hacer nada al respecto. Decidió intentarlo una vez más. Salió a la calle y condujo hasta la estación de tren, esperanzado en que alguna línea alternativa funcionara. Pero lo que encontró fue un panorama desolador. El lugar estaba vacío, cerrado por completo.
Los carteles electrónicos mostraban la suspensión total de los servicios y no había personal disponible para ofrecer más información. Miguel permaneció un momento sentado en su coche, con la vista fija en la entrada cerrada, sintiendo una impotencia que lo consumía. Volvió a casa ya entrada la madrugada, sin haber logrado nada. De regreso, antes de entrar en su edificio, pensó en la niña. No podía dejar de preguntarse por qué lo había buscado, por qué había pronunciado aquellas palabras con tal seguridad. En su interior, luchaba por no dejarse llevar por la idea irracional de que no era solo una casualidad. Algo le decía que no debía dejarlo pasar. Si bien era un hombre de negocios, acostumbrado a la lógica y a los hechos concretos, lo que vivía ahora escapaba a cualquier razonamiento que pudiera sostener con claridad. Miguel pasó la noche sentado junto a la ventana, observando la lluvia sin cesar. El reflejo de las luces de la ciudad, distorsionado por el agua, le devolvía la imagen de un hombre que ya no era el mismo que había caminado altivo por aquellas calles el día anterior. La ciudad, aunque repleta de edificios que él mismo había ayudado a construir, le resultaba ajena, casi hostil. Sentía que había construido muros tan altos a su alrededor que ni siquiera su madre, la única persona que le ofrecía amor incondicional, había logrado atravesarlos. A medida que la noche avanzaba, su mente comenzó a repasar los pocos recuerdos felices que conservaba de su infancia. La imagen de Carmen aparecía una y otra vez, sonriente, paciente, enseñándole a leer junto a la ventana de la casa en Salamanca, cosiéndole un disfraz para la fiesta del colegio, esperándolo bajo la lluvia con un paraguas cuando él olvidaba el suyo. Todos esos gestos que durante años consideró simples, ahora tenían un peso devastador. ¿Cómo había sido capaz de alejarse tanto? ¿Cómo había permitido que la ambición lo transformara en un extraño para la única persona que siempre había estado para él? No lograba quitarse de la cabeza la imagen de la niña, no solo por las palabras que pronunció, sino por la seguridad con la que lo hizo. No era un mensaje improvisado ni una frase vacía para obtener una moneda. Había algo genuino, algo que resonaba con fuerza en lo más profundo de su ser. Volvió a recordar el medallón. Lo sostuvo entre sus manos como si fuese una brújula que lo guiaba a través de la tormenta. Lo abrió y, sin saber bien por qué, lo colocó sobre su corazón, cerrando los ojos, como si con ese simple gesto pudiera volver atrás, deshacer los años de indiferencia. El amanecer llegó sin aviso, gris y frío. Miguel, exhausto, se mantuvo de pie en cuanto la luz tenue iluminó la ciudad. Apenas se hizo de día, tomó su abrigo y salió de nuevo, decidido a encontrar a la niña. Sabía que ella era la única que podía ofrecerle respuestas, la única que parecía tener una llave para descifrar lo que estaba ocurriendo. Caminó sin rumbo fijo por las calles cercanas a la estación, adentrándose en callejones que rara vez había pisado. La ciudad que tanto conocía de repente le mostraba un rostro distinto, uno que siempre había estado allí, pero que su vida ajetreada le había impedido ver. Entre cartones y mantas sucias, en un rincón húmedo cerca de un antiguo almacén abandonado, la vio. La niña estaba acurrucada, temblando de frío, rodeada de unas pocas pertenencias, entre ellas una pequeña caja de madera desgastada. Miguel se acercó lentamente, sin hacer ruido, temiendo que escapara si la asustaba. «No quiero asustarte», dijo en voz baja, deteniéndose a unos metros. «Solo necesito entender. Ayer me diste esto», levantó el medallón, «y no sé cómo lo conseguiste». La niña levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro sucio, pero en su expresión había una serenidad que contrastaba con su evidente vulnerabilidad. No respondió de inmediato. Se limitó a mirar el medallón, luego a Miguel, y volvió a bajar la mirada. Tras unos segundos habló. «Te estaba esperando», dijo casi como si fuera lo más obvio del mundo. Esa respuesta, tan simple pero tan cargada de significado, dejó a Miguel sin palabras. ¿Cómo podía estar esperándolo si ni siquiera se conocían? Se arrodilló tratando de no parecer amenazante. «¿Quién eres?», preguntó con un nudo en la garganta. «¿Cómo conoces a mi madre?». La niña se abrazó a la caja de madera
y sin apartar la vista del suelo, respondió con una voz tan suave que casi se perdió entre el ruido de la lluvia. Carmen me cuidó, siempre me cuidó, pero tú no estabas. Miguel sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Esa confesión, tan directa, tan inesperada, lo dejó helado. No entendía cómo, cuándo, ni por qué su madre había estado involucrada con una niña en las calles de Madrid. La niña, sin darle tiempo a reaccionar, abrió la caja de madera. En su interior, Miguel distinguió varios objetos familiares, cartas, fotografías viejas, algunos dibujos infantiles y entre ellos un sobre que llevaba su nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Carmen. Miguel no supo qué decir. El peso de los años, la culpa, la tormenta, la presencia de aquella niña, todo se había entrelazado en una verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre ambos, la niña le tendió el sobre. Era la voz muda de su madre, reclamando su atención cuando tal vez ya era demasiado tarde. Miguel lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que dentro de aquel papel podía estar la clave para entender no solo el presente, sino también el pasado que había ignorado por tanto tiempo. Sin abrirlo aún, supo que nada volvería a ser igual. Miguel sostuvo el sobre durante largos segundos, sin atreverse a abrirlo. Era como si el peso del papel superara al de cualquier objeto físico. Temía lo que pudiera encontrar allí dentro, pero al mismo tiempo necesitaba conocer la verdad. Con las manos temblorosas deslizó el dedo bajo la solapa y lentamente sacó la carta. Reconoció de inmediato la caligrafía de su madre, una mezcla de delicadeza y firmeza que le resultaba imposible de olvidar. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y pronto comprendió que aquella carta no era solo para él, sino para ambos, para él y para la pequeña Ana. Miguel se quedó leyendo, atrapado entre líneas que desnudaban un pasado desconocido. Carmen relataba cómo, durante años, había ayudado a varias familias sin hogar en Salamanca, y entre ellas a la madre de Ana, una mujer que vivía con su pequeña en condiciones precarias. Carmen, consciente de que no podía albergar a todas las personas que ayudaba, se las ingeniaba para enviar alimentos, ropa y medicamentos de forma anónima, con la complicidad de algunos vecinos. Sin embargo, con el tiempo, la situación de la mujer empeoró y tras su muerte, la pequeña Ana quedó completamente sola. Fue entonces cuando Carmen decidió seguir ayudándola a distancia, sin exponerla al sistema de orfanatos, que, según ella, le parecía cruel e inadecuado. Miguel, al leer aquello, sintió que el aire le faltaba. Su madre había llevado en secreto el peso de cuidar a una niña abandonada, mientras él, sumido en su mundo de negocios y superficialidades, era incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. En cada línea, Carmen expresaba su preocupación por Ana y su tristeza por no poder brindarle todo lo que merecía. Hablaba de la soledad de la niña, de cómo la visitaba de vez en cuando sin que Miguel lo supiera, de los regalos escondidos en cajas, de las pequeñas cartas que le dejaba entre mantas viejas, manteniendo así un lazo discreto pero constante. La carta finalizaba con una súplica desgarradora. Si alguna vez algo le ocurriera, pedía a su hijo que encontrara a Ana y cuidara de ella. Carmen sabía que Miguel había perdido la capacidad de ver más allá de su mundo empresarial, pero aún confiaba en que, en el fondo, seguía siendo el niño sensible que un día la abrazaba antes de dormir. Miguel no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en años, lloró sin pudor, no solo por su madre, sino por sí mismo, por la indiferencia que había cultivado, por la vida que había dejado pasar sin mirar a su alrededor. Ana, que permanecía sentada frente a él, lo observaba, en silencio. Sus ojos no tenían reproche, sino una melancolía resignada, como si ya supiera que aquella carta cambiaría todo. Cuando finalmente logró recomponerse, Miguel se arrodilló frente a la niña. «¿Tú siempre supiste quién era yo?», preguntó, con voz quebrada. Ana asintió sin levantar mucho la vista. «Tu madre me hablaba de ti. Decía que eras muy bueno cuando eras pequeño y que solo estabas muy ocupado.
Miguel sintió que esas palabras le atravesaban el pecho como una lanza. Ana no lo culpaba. Solo aceptaba la situación con la naturalidad cruel de quienes aprenden demasiado pronto a conformarse con poco. Sin perder más tiempo, Miguel llevó a Ana consigo al apartamento. No podía dejarla allí, expuesta al frío y al abandono. El trayecto fue silencioso. Ana, acostumbrada a la dureza de la calle, no preguntaba ni se quejaba. Miguel apenas podía mirarla sin sentir una mezcla de culpa y ternura. Al llegar, la niña miró alrededor, impresionada por el lujo silencioso del lugar, pero no dijo nada. Se sentó tímidamente en un rincón mientras Miguel, aún conmovido, buscaba una manta para cubrirla. Después de asegurarse de que Ana estaba cómoda, Miguel volvió a llamar al hospital. Esta vez un médico le atendió directamente. Le explicó que Carmen seguía estable, pero delicada. Los exámenes indicaban una lesión interna que requería vigilancia constante, y si no mejoraba en las próximas horas, tendrían que intervenir quirúrgicamente. La situación era mucho más grave de lo que Andrés le había hecho pensar inicialmente. Miguel, con el teléfono aún en la mano, sintió que el peso de la carta, la niña y la inminente posibilidad de perder a su madre lo sobrepasaba. Se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. La niña lo observaba desde su rincón sin atreverse a acercarse. Miguel, sin embargo, se levantó de inmediato, decidido a no rendirse. No podía quedarse sentado mientras su madre luchaba por su vida. Al día siguiente, sin importar las restricciones por la tormenta, Miguel hizo varias llamadas y consiguió que un conocido influyente gestionara un transporte especial para llegar a Salamanca por una ruta secundaria. El riesgo era alto, pero no le importaba. Preparó una pequeña maleta, tomó el medallón, la carta, y sin dudarlo, incluyó a Ana en su plan. No podía dejarla sola. Sabía que, de algún modo, su madre querría que la llevara consigo. Durante el viaje, mientras el coche atravesaba carreteras bloqueadas parcialmente por ramas caídas y restos de la tormenta, Miguel intentó romper el silencio que se había instalado entre ellos. «Ana», comenzó mirando de reojo a la niña, «¿por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no me contaste todo esto tú misma?» La niña, mirando por la ventanilla, respondió sin girar la cabeza. «Porque no estabas listo. Tu madre decía que, cuando estuvieras listo, me encontrarías». Miguel quedó sin palabras. ¿Cómo podía su madre saber que llegaría ese momento? Quizás lo conocía mejor de lo que él mismo creía. Tal vez, aún en la distancia, Carmen había visto algo en él que ni él mismo era capaz de reconocer. Al llegar al hospital de Salamanca, la tensión se apoderó de Miguel. En el interior el ambiente era frío, lúgubre, cargado de un silencio que dolía. Apenas cruzó la entrada, corrió al mostrador y pidió por Carmen. Una enfermera, al reconocerlo, lo condujo rápidamente a la sala donde su madre reposaba. Al verla, tendida, pálida, con tubos y monitores a su alrededor, Miguel sintió que su mundo se venía abajo. Se acercó despacio, tomando su mano. Carmen abrió ligeramente los ojos y, pese a su debilidad, esbozó una sonrisa al ver a su hijo. «Hijo», susurró con dificultad. «Sabía que vendrías». Miguel no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló junto a la cama y apoyó la frente sobre la mano de su madre. «Perdóname, mamá, perdóname por todo», murmuró quebrado. Carmen intentó acariciarle el rostro, pero apenas tenía fuerza. Solo consiguió esbozar un gesto leve antes de volver a cerrar los ojos, dejando escapar un suspiro profundo. El monitor seguía marcando sus signos vitales, pero su fragilidad era evidente. Miguel permaneció a su lado, decidido a no separarse de ella hasta que despertara o, en el peor de los casos, hasta que no quedara más que acompañarla en su último momento. Mientras tanto, Ana, de pie en la puerta de la habitación, observaba en silencio la escena. No necesitaba palabras para entender que al fin, la distancia entre Miguel y Carmen comenzaba a desaparecer. Aunque el miedo y la tristeza colmaban el aire, también había algo diferente. Una semilla de esperanza que, pese a todo, aún estaba viva.
Miguel, sin apartar su mirada de su madre, supo que no podía fallarle de nuevo. Esta vez, no. Los pasillos del hospital parecían interminables, y cada sonido metálico que resonaba en la estructura del edificio acentuaba el vacío que Miguel llevaba dentro. Sentado junto a la cama de su madre, observaba sin pestañear las débiles subidas y bajadas de su respiración, pendientes de los monitores que marcaban un ritmo lento y delicado. Ana permanecía en silencio en la sala de espera, temerosa de irrumpir en un momento que le era ajeno, aunque de alguna manera también la incluía. No había pronunciado palabra desde que entraron al hospital, pero Miguel podía sentir su mirada inquieta cada vez que pasaba por el pasillo y la veía sentada, abrazando la pequeña caja de madera que llevaba consigo. Miguel no pudo evitar recordar la carta que aún llevaba en el bolsillo interior de su abrigo. La había leído tantas veces en las últimas horas que ya podía recitarla de memoria. Cada línea resonaba como un reproche y a la vez como una oportunidad. No podía ignorar el peso que esas palabras cargaban. Carmen, incluso en su debilidad, había sido capaz de mantener la ternura y la esperanza de que su hijo corrigiera el rumbo. Miguel comprendía que no podía fallar a esa confianza. Al caer la tarde, Carmen abrió nuevamente los ojos, aunque solo por unos instantes. Sus labios resecos intentaron articular algo, pero no logró más que un leve susurro. Miguel se inclinó con premura. «Estoy aquí, mamá, no hables, solo descansa», le dijo tomándole la mano con firmeza, pero con cuidado de no lastimarla. Carmen intentó sonreír, pero su fragilidad era evidente. Sin embargo, antes de volver a cerrar los ojos, dirigió una rápida mirada a la puerta, donde Ana se encontraba de pie, observando tímidamente. Carmen la reconoció de inmediato, y aunque la debilidad la vencía, sus labios esbozaron un gesto de alivio. Fue suficiente para que Miguel confirmara lo que ya sabía, que su madre había sido mucho más que una bienhechora ocasional en la vida de Ana. Había sido su refugio silencioso, su lazo con un mundo que la había olvidado. Esa noche, Miguel se quedó a dormir en una silla incómoda al lado de la cama de su madre. Ana también fue acomodada en una pequeña habitación contigua, donde una enfermera le preparó un rincón improvisado con mantas y una colchoneta. La niña, acostumbrada a la dureza de la calle, aceptó sin protestar. No pidió nada, no se quejó, y apenas cerró los ojos, cayó rendida por el cansancio. A la mañana siguiente, al amanecer, Miguel decidió salir un momento a despejarse. Caminó por las calles húmedas de Salamanca, las mismas que conocía desde su infancia, pero que ahora le parecían ajenas. En su trayecto, pasó por una pequeña tienda de antigüedades. Fue entonces cuando, por impulso, sacó el medallón y entró al local. El propietario, un anciano de mirada perspicaz, lo recibió sin muchas palabras. Miguel le mostró el medallón y el hombre lo observó con detenimiento, analizando cada detalle. «Es antiguo, muy antiguo», dijo el hombre. «No es solo una joya, tiene un grabado poco común. Este medallón no era de tu madre originalmente». Miguel frunció el ceño, sorprendido. «¿Cómo lo sabe?». El anciano señaló la base interna del medallón. «Aquí hay una inscripción casi borrada», explicó. «Es un símbolo que solía usarse en asociaciones de ayuda benéfica de Salamanca hace más de 30 años. Muchos no lo notarían, pero yo sí. Esta joya perteneció a alguien que dedicaba su vida a cuidar a los demás». Miguel sintió que las piezas empezaban a encajar. Su madre no solo ayudaba por bondad, sino que formaba parte de una red organizada, un grupo discreto que asistía a personas necesitadas sin buscar reconocimiento. No era solo Carmen y sus vecinos, había sido algo más estructurado, quizá más grande de lo que Miguel jamás imaginó. De vuelta al hospital, encontró a Ana sentada en el pasillo, con la pequeña caja de madera abierta sobre sus rodillas. Dentro, además de las cartas y fotos que ya había visto, había un objeto que antes no había notado. Una llave antigua, de diseño ornamentado, envuelta en un pañuelo desgastado. Ana le explicó que su madre le había entregado aquella llave tiempo atrás, asegurándole que era importante, pero que no debía entregársela a nadie más que a Miguel.
Dijo que te la diera cuando estuvieras listo, repitió Ana, con una voz suave pero decidida. Miguel tomó la llave, examinándola con atención. No reconocía su procedencia, pero algo le decía que estaba relacionada con el medallón y con las actividades de Carmen en Salamanca. Sin pensarlo dos veces, se sentó junto a Ana y revisaron juntas las cartas. Entre ellas encontró una en particular, más reciente, que mencionaba una pequeña casita a las afueras de la ciudad, un lugar donde Carmen guardaba recuerdos y al parecer secretos que nunca compartió con nadie. Sin perder tiempo, Miguel decidió ir hasta allí. Condujo junto a Ana hasta las afueras, atravesando un camino rural hasta llegar a una casita sencilla, algo oculta entre árboles y maleza. La estructura era modesta, pero mantenía cierto aire de calidez, como si Carmen la hubiese cuidado hasta el último detalle. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Al entrar, Miguel sintió de inmediato el aroma familiar de su infancia, madera, lavanda y algo que le recordaba a las tardes de invierno junto a su madre. El interior estaba lleno de objetos antiguos, fotografías de personas desconocidas, cuadernos con nombres, fechas y pequeñas anotaciones. Miguel entendió que era el refugio secreto de Carmen, un lugar donde organizaba su ayuda a los más necesitados. En uno de los estantes encontró un álbum dedicado exclusivamente a Ana. Había fotos de la niña desde que era apenas un bebé, cartas que Carmen le había escrito, pero que nunca había entregado, dibujos que Ana le había dejado y que su madre había guardado como tesoros. Cada página del álbum era una evidencia irrefutable de que Carmen había sido, de alguna forma, la única familia real de Ana. Miguel, con lágrimas contenidas, recorrió cada imagen, cada palabra, sintiendo que su madre había vivido dos vidas, la que él conocía, de madre amorosa y sencilla, y otra, secreta, llena de compasión y entrega silenciosa hacia los más vulnerables. Ana, al ver el álbum, se acercó despacio y acarició las fotografías con la punta de los dedos. No dijo nada, pero la emoción era evidente. Miguel, aún conmovido, la miró de reojo. Comprendió sin necesidad de palabras que Carmen había dejado mucho más que un encargo. Le había dejado una herencia moral, una deuda de amor que ahora le correspondía saldar. Al regresar al hospital, Miguel llevaba consigo el álbum y la llave, pero sobre todo un nuevo propósito. Ya no era solo un hijo preocupado, sino alguien dispuesto a enmendar sus errores. Sabía que su madre tal vez no mejoraría, pero al menos podía asegurarle que su última voluntad sería cumplida. Mientras caminaban por el pasillo hacia la habitación de Carmen, Ana tomó la mano de Miguel, tímidamente, pero sin dudar. Era la primera vez que lo hacía, y para Miguel fue el gesto más sincero que había recibido en años. Supo entonces que, pasara lo que pasara, ya no estaba solo, y tampoco lo estaba Ana. Al regresar al hospital con el álbum bajo el brazo y la llave en el bolsillo, Miguel notó que algo había cambiado en el ambiente. Carmen seguía en la misma habitación, conectada a los monitores que marcaban su débil estado, pero había un murmullo entre las enfermeras y médicos que indicaba que la situación no era estable. Sin embargo, al verlos entrar, una de las enfermeras se limitó a hacerles un gesto de tranquilidad. Carmen seguía resistiendo, aunque su condición era crítica. Miguel dejó a Ana en una sala cercana y con el álbum en las manos, se sentó nuevamente junto a su madre. Abrió las páginas permitiendo que Carmen, aún con los ojos semiabiertos, viera algunas de las imágenes. Carmen pareció reconocerlas. Su respiración se agitó ligeramente y su mano se movió débilmente, como intentando alcanzar el álbum. Miguel lo acercó con cuidado. La anciana, sin pronunciar palabra, derramó una lágrima que recorrió lentamente su mejilla hasta perderse entre las arrugas marcadas por los años. Miguel, sin poder contener su propia emoción, acarició la mano de su madre mientras le hablaba en voz baja. «Lo encontré, mamá. Todo. Ana me lo mostró. Lo guardaste todo. Ella también lo sabe». Los ojos de Carmen buscaron a su alrededor hasta encontrarse con la figura de Ana, que observaba desde la puerta entreabierta. Ana no entró, pero su simple presencia pareció bastar para Carmen, que cerró los ojos
y asintió débilmente. Fue entonces cuando Miguel comprendió que, incluso sin palabras, su madre estaba entregando el relevo, como si le confiara, al fin, aquello que había ocultado durante tantos años. Los días siguientes fueron de vigilia constante. Miguel no se separó del hospital. Se encargó de que Ana tuviera lo necesario. Incluso se atrevió a presentarla a Andrés y a algunos vecinos que recordaban haber visto a Carmen acompañada de la niña en más de una ocasión. Las piezas empezaban a encajar. Ana no era una desconocida. Para la gente de Salamanca, había sido vista varias veces merodeando por la casa de Carmen o recibiendo pequeñas bolsas de comida y ropa que algún vecino entregaba sin cuestionar. Sin embargo, cuanto más indagaba Miguel, más notaba que las personas evitaban hablar demasiado. Andrés, en una conversación más íntima en la cafetería del hospital, le confesó que su madre pertenecía a un grupo de mujeres que, desde hacía décadas, organizaban ayudas discretas a familias necesitadas. Carmen no era solo una vecina generosa, había sido una especie de guardiana silenciosa para muchos en Salamanca. Andrés habló de cómo, durante años, su madre entregaba sin preguntar, protegía sin hacer ruido y jamás permitía que nadie supiera el alcance completo de su labor. Carmen nunca quiso reconocimiento, le dijo Andrés. Siempre decía que ayudar no es para ser visto, sino para ser sentido. Miguel sintió un nudo en la garganta. Comprendía que había ignorado una dimensión entera de la vida de su madre. En su mundo de cifras y contratos, nunca prestó atención a las pequeñas ausencias, a los fines de semana que ella pasaba fuera, a las llamadas breves que ella evitaba explicar. Mientras él crecía pensando que su madre llevaba una vida tranquila y monótona, ella estaba construyendo puentes invisibles para quienes más lo necesitaban. Movido por esta revelación, Miguel volvió a buscar a Ana en el hospital y le propuso algo que nunca habría imaginado decir. ¿Me llevarías a ese lugar donde tu madre te dejaba las cosas?, preguntó con suavidad. Ana lo miró con cierta sorpresa, pero luego asintió sin dudar. Parecía saber que, finalmente, él estaba preparado para descubrir toda la verdad. Acordaron salir al día siguiente temprano. Miguel apenas durmió esa noche. Entre la preocupación por Carmen y la expectativa de lo que Ana pudiera mostrarle, su mente era un torbellino de emociones. Se sentía como un niño que, después de 1900 años, volvía a buscar respuestas que siempre estuvieron cerca, pero que jamás se atrevió a mirar. Al amanecer, bajo un cielo aún gris por las secuelas de la tormenta, Miguel y Ana caminaron por las calles de Salamanca hasta llegar a un parque antiguo, bordeado por árboles viejos y bancos de hierro forjado. Ana lo guió por un sendero poco transitado hasta llegar a una vieja fuente sin agua, casi oculta por la maleza. Se detuvo allí y, sin decir palabra, comenzó a escarbar suavemente junto a una de las piedras que formaban el borde. Miguel se agachó para ayudarla. Pronto, descubrieron una pequeña caja de madera cerrada con un candado oxidado. Ana sacó la llave que llevaba colgada en su cuello y la entregó a Miguel, quien la reconoció de inmediato como la misma que Carmen le había dado en la carta. El candado se abrió con facilidad. Dentro de la caja había varios sobres, cada uno etiquetado con nombres que Miguel no conocía. Había también pequeños objetos, juguetes antiguos, fotografías, cartas cuidadosamente dobladas. Eran recuerdos de otras personas, de otras historias. Carmen no solo cuidaba de Ana, había dejado señales y regalos para varias familias, niños y personas sin hogar que había acompañado a lo largo de los años. Entre los sobres, uno llevaba el nombre de Ana. Era distinto de los demás. Miguel se lo entregó sin decir nada. Ana lo abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego, sin soltar la carta, se sentó junto a la fuente y permaneció allí, en silencio, como si intentara asimilar todo lo que acababa de descubrir. Miguel respetó su momento. Mientras tanto, revisó discretamente los otros sobres. Había uno dirigido a él. Lo abrió y encontró una segunda carta de Carmen, más breve, pero no menos contundente. «Hijo, este es mi verdadero legado.
No son joyas ni dinero, es amor y cuidado. No pude decírtelo antes porque sabía que no estabas listo para entenderlo. Ahora lo estás. Ana es tu familia, como lo es cada persona a la que logres tender la mano sin esperar nada a cambio. Cuida de ella. Y sobre todo, no repitas mis silencios. Habla, ama y protege. Siempre tuya, mamá. Miguel cerró los ojos al terminar de leer. Sintió que toda su vida cobraba un sentido distinto. No se trataba solo de salvar a su madre en un hospital, se trataba de recomponer el tejido roto de su propia humanidad, de devolver a Ana algo que nunca debió faltarle, una familia. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, mientras Ana, aún sentada junto a la fuente, doblaba la carta y la guardaba cuidadosamente en su caja de madera. Miguel se acercó y, sin pedir permiso, se sentó a su lado. Ambos compartieron un largo silencio que no necesitaba ser roto. Sabían que acababan de descubrir algo más grande que ellos, algo que los unía de una manera que las palabras no podrían explicar. Sin embargo, también entendían que quedaba un largo camino por delante, un camino que por primera vez ya no tendrían que recorrer solos. De regreso al hospital, el silencio entre Miguel y Ana no era incómodo, sino denso, cargado de un entendimiento tácito. Habían compartido algo que no necesitaba explicaciones. Sin embargo, al llegar, la atmósfera se tornó sombría. Andrés, al verlos entrar, se adelantó con el rostro desencajado. Carmen había sufrido una recaída repentina durante la noche, y los médicos temían que no resistiera las próximas horas. Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía aceptar que, después de todo, el tiempo le estuviera robando la oportunidad de remediar su abandono. Corrieron hacia la habitación, donde Carmen yacía aún más débil que antes. Su piel estaba pálida y su respiración era superficial, apenas perceptible. Miguel se arrodilló junto a ella, tomándola de la mano, mientras sentía que el corazón le martillaba el pecho. Ana, aunque temblorosa, se quedó en la puerta sin atreverse a entrar del todo. Carmen, al notar la presencia de ambos, apenas abrió los ojos y esbozó una sonrisa tan débil que parecía desvanecerse con el aire. Miguel, ahogado en lágrimas, se inclinó y le susurró: «Mamá, estoy aquí. No te vayas todavía, por favor». Carmen intentó hablar, pero solo logró articular un susurro. Ana, desde la puerta, sin pensarlo, se acercó lentamente y tomó la otra mano de Carmen. La anciana pareció encontrar alivio al sentirlas juntas. No hizo falta más. Era como si con ese gesto Carmen entendiera que al fin su misión estaba cumplida. Miguel pasó horas junto a ella, sin moverse, sintiendo que cada segundo era un regalo y un tormento al mismo tiempo. Ana no volvió a hablar en todo ese día. Se mantenía cerca, observando en silencio, con la madurez dolorosa de quien ya había experimentado demasiadas despedidas. Esa noche, cuando Miguel salió un momento a buscar un café y a pedir información a los médicos, Ana desapareció, sin dejar rastro. Al volver a la habitación, Miguel no la encontró. Buscó por los pasillos, preguntó a las enfermeras, revisó cada rincón del hospital, pero Ana se había esfumado. Nadie la había visto salir, ni siquiera Andrés, que había permanecido cerca de la entrada principal. La angustia de Miguel se transformó en desesperación. Intentó llamarla, aunque ni siquiera tenía un número, solo un nombre, y la certeza de que aquella niña era ya parte indispensable de su vida. Miguel no podía alejarse de su madre, pero tampoco podía dejar de buscar a Ana. Era una dualidad cruel que lo rompía por dentro. Pasó la noche entre la sala de espera y las calles adyacentes al hospital, buscándola en la lluvia fina que comenzaba a caer nuevamente. Su mente no lograba encontrar lógica a su desaparición. Ana había confiado en él, lo había guiado, le había mostrado el refugio secreto de Carmen. ¿Por qué entonces había decidido marcharse justo en el momento más crítico? La respuesta solo parecía estar en ella misma, pero no había rastro alguno. Al amanecer, Miguel volvió a la habitación. Carmen seguía con vida, pero su estado era cada vez más crítico. Los médicos eran claros, las próximas horas serían determinantes. Miguel se desplomó en una silla, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos.
Entre el remordimiento por su madre y la preocupación por Ana, su corazón se encontraba dividido. Horas más tarde, Andrés se le acercó con un gesto de preocupación. Había preguntado entre los vecinos y conocidos, y algunos recordaban haber visto a Ana cerca de un antiguo refugio improvisado, un viejo almacén abandonado al borde del río. Era un sitio que las autoridades conocían, pero al que apenas prestaban atención. Sin perder un minuto, Miguel dejó el hospital y corrió hasta allí. Atravesó las calles empapadas y las zonas menos transitadas de Salamanca hasta dar con el lugar. El almacén, deteriorado y cubierto de grafitis, estaba tan silencioso como desolado. Miguel entró llamando a Ana, pero solo obtuvo el eco de su propia voz. Encontró restos de mantas viejas, cajas vacías y huellas recientes de pequeños pies sobre el polvo húmedo del suelo. Sin embargo, Ana no estaba. No podía haberse ido lejos, pero el almacén no ofrecía más pistas. A punto de rendirse, Miguel notó en una esquina, casi escondido, un trozo de papel doblado. Al abrirlo, reconoció de inmediato la caligrafía infantil de Ana. Perdón. Mamá Carmen me dijo que debía irme si te veía triste. No quiero causarte más problemas. Gracias por cuidarme. Ana. Miguel sintió un vacío insoportable. ¿Cómo podía aquella niña, que apenas había tenido algo de estabilidad en su vida, creer que él no la quería allí? ¿Cómo no había notado su miedo? Se reprochó no haber sido más claro, no haberla abrazado, no haberle mostrado con hechos que no era una carga, sino alguien indispensable. Volvió al hospital destrozado, con la nota arrugada entre las manos. Se sentó junto a la cama de su madre y le leyó en voz baja lo que Ana había escrito. Carmen, que apenas podía mantenerse consciente, dejó caer una lágrima silenciosa. Aunque no pudo hablar, Miguel supo que había entendido. Su madre lo miró con una ternura infinita, una mirada que le pedía sin palabras que no dejara las cosas así. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la vida de Carmen pendía de un hilo, Miguel tomó una decisión. No podía rendirse. Encontraría a Ana, costara lo que costara. No la dejaría sola como había hecho durante años con su madre. En su interior, comprendió que Carmen no solo le había pedido cuidar de Ana como último deseo, sino que le estaba mostrando la única forma real de redimirse. Su madre le había enseñado con actos silenciosos el verdadero significado de amar sin condiciones. Ahora le tocaba a él demostrar que había aprendido. El amanecer siguiente trajo consigo una calma inquietante. La tormenta había cesado, pero el aire aún conservaba la humedad del día anterior. Miguel, antes de salir a buscar de nuevo a Ana, se detuvo junto a Carmen. Le besó la frente y le susurró al oído: «Voy a traerla, te lo prometo». Carmen, entre la vida y la muerte, apretó ligeramente la mano de su hijo. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que Miguel entendiera que su madre le daba la bendición y la fuerza para cumplir con aquella promesa. Sabía que no sería fácil, pero esta vez no importaban las excusas, ni el trabajo, ni las tormentas. No podía fallarle a Ana y tampoco podía fallarle a Carmen. Esta vez su compromiso era inquebrantable. Miguel no perdió tiempo. Apenas salió el sol, inició la búsqueda de Ana con una determinación que nunca antes había sentido. La ciudad de Salamanca, aunque pequeña, parecía un laberinto de calles llenas de sombras y rincones que hasta entonces habían pasado desapercibidos para él. Esta vez no iba a permitir que la niña se desvaneciera como lo había hecho la noche anterior. Fue directamente al antiguo refugio donde la había buscado en vano y desde allí empezó a recorrer los alrededores, preguntando a cada persona, a cada vagabundo, a cada comerciante que pudiera haberla visto. Las respuestas eran vagas. Algunos decían haber visto a una niña parecida deambulando cerca de las vías del tren. Otros aseguraban que solía rondar por las calles cercanas al río, pero nadie tenía una pista concreta. Miguel no se dio por vencido. Volvió al apartamento de Carmen, revisó cada rincón de la casa buscando cualquier indicio que pudiera conducirlo a Ana, y en uno de los cajones del despacho de su madre, escondido entre papeles viejos y libretas, encontró un sobre, cerrado con su nombre escrito
con la caligrafía familiar de Carmen. Al abrirlo, encontró varias cartas fechadas muchos años atrás, todas dirigidas a una mujer desconocida, acompañadas de anotaciones que parecían trazos de mapas de Salamanca. A medida que leía, Miguel entendió que aquella mujer era la madre de Ana, una joven que Carmen había protegido en silencio cuando años atrás se había instalado en Salamanca en busca de un lugar seguro donde criar a su hija. Carmen le había proporcionado alimentos, medicinas y, más importante aún, dignidad. En las cartas, Carmen le prometía que, mientras ella estuviera viva, no permitiría que ni Ana ni su madre fueran olvidadas. Sin embargo, la última carta, fechada hacía ya algunos años, revelaba una verdad dolorosa. La madre de Ana había fallecido a causa de una enfermedad que jamás se trató por falta de recursos y miedo a las instituciones. Miguel se derrumbó al comprender que Carmen había asumido la responsabilidad de Ana desde entonces, cuidándola a escondidas, alejándola del sistema, alimentándola a través de redes vecinales, dejando pequeños mensajes y regalos en escondites que solo Ana conocía. Y él, su propio hijo, nunca había sospechado siquiera. Entre las notas, Miguel encontró un nombre que no reconocía: Casa de Eulogio. Era mencionado como un punto de referencia, siempre vinculado a los envíos y encuentros de Carmen con Ana. Decidido, salió a pie por las calles antiguas de Salamanca y, tras preguntar a algunos ancianos de la zona, descubrió que la casa de Eulogio era una vieja casona abandonada, utilizada antiguamente como taller de carpintería, ahora convertida en un refugio improvisado para personas sin hogar. Al llegar, el lugar le pareció tan deteriorado como triste. Las maderas carcomidas, las ventanas rotas y las puertas colgantes daban testimonio de décadas de abandono. Sin embargo, entre las sombras de aquel espacio, Miguel encontró huellas evidentes de vida, mantas, cajas con ropa, restos de alimentos, y sobre una de las mesas reconoció un dibujo infantil. Era sin duda de Ana. Un trazo sencillo mostraba a una niña de la mano de una mujer sonriente bajo un árbol. En la parte inferior, en letras torpes, estaba escrito: Mamá, Carmen y yo. El corazón de Miguel se apretó. Ana había estado allí, probablemente hasta hacía muy poco. Miró a su alrededor y llamó su nombre varias veces, pero no obtuvo respuesta. Volvió a la ciudad, sin dejar de buscar en cada rincón y sin ignorar a nadie, por más insignificante que pareciera. Esa noche, exhausto, regresó al hospital sin haberla encontrado. Al entrar, Andrés lo recibió con el rostro visiblemente preocupado. «Miguel, tu madre sigue muy delicada», le dijo en voz baja. «Pero hay algo más. Esta tarde, mientras tú estabas fuera, una mujer vino a buscarte. No quiso decir su nombre, solo dejó esto». En sus manos, Andrés sostenía un sobre sellado. Miguel lo tomó y al abrirlo encontró dentro un recorte de periódico antiguo con una fotografía de Carmen entregando víveres a personas necesitadas, acompañada de una nota escrita a mano con letra infantil. «Ella me cuidó cuando tú no estabas». Sin lugar a dudas era Ana. El mensaje era claro, pero lo que más desconcertó a Miguel fue que el recorte pertenecía a un periódico de hacía más de 20 años, cuando él era aún un niño. No recordaba aquella imagen, pero la reconocía. Era el parque donde solían ir juntos en su infancia, el mismo donde Ana lo había llevado para encontrar la caja de recuerdos. Miguel comprendió entonces que la niña había tejido su propio mapa emocional a partir de las huellas que Carmen le había dejado. Su madre no solo la había alimentado y protegido, también le había enseñado a encontrar refugios, a buscar consuelo en pequeños símbolos. Cada caja, cada carta y cada lugar tenían un significado más profundo de lo que él había imaginado. Ana no era solo una niña perdida, era alguien que, desde su inocencia, había seguido las enseñanzas de Carmen incluso en la soledad. Sin perder tiempo al amanecer siguiente, Miguel fue directo al parque que aparecía en el recorte. Sabía que Ana estaría allí. Caminó por los senderos cubiertos de hojas secas, cruzó las viejas fuentes y bancos oxidados, hasta llegar al árbol donde de niños solían jugar. Y allí, envuelta en una manta, estaba Ana, sentada,
abrazando la caja de madera. Miguel se detuvo, en seco. El alivio fue instantáneo, pero también la culpa. Se acercó despacio y antes de que ella pudiera levantarse y escapar, se arrodilló frente a ella. «Perdóname», dijo sin poder contener el llanto. «No tienes que irte. No eres un problema, Ana. Eres parte de esta familia. Lo fuiste siempre, aunque yo no lo supiera». Ana no respondió, pero las lágrimas en sus ojos hablaban por ella. Sin decir nada, se abalanzó sobre Miguel y lo abrazó con fuerza. Era la primera vez que lo hacía, no con timidez, sino con la certeza de que al fin había encontrado lo que siempre había buscado: un hogar. Miguel la abrazó como si en ese gesto pudiera reparar todos los años de abandono, no solo de Ana, sino también de su propia madre. Supo que, aunque Carmen no pudiera presenciar aquella escena, de alguna forma su madre lo había guiado hasta allí. Había orquestado cada detalle, cada mensaje, cada paso. Y ahora Miguel solo tenía una meta clara: cuidar de Ana, cumplir la promesa que le hizo a su madre y, sobre todo, reconstruir la familia que había dejado quebrarse sin darse cuenta. De la mano de Ana, regresaron juntos al hospital. Esta vez, Miguel no tenía dudas, sabía lo que debía hacer, y aunque el miedo seguía presente, ahora también lo acompañaba una determinación que no se quebraría por nada del mundo. El regreso al hospital fue silencioso, pero distinto. Ana no soltó en ningún momento la mano de Miguel. Sus dedos pequeños se aferraban a él con la misma fuerza que lo hacía a la caja de madera. Miguel, por su parte, sentía en cada paso el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta allí, pero también la convicción de que, finalmente, estaba cumpliendo con el propósito que Carmen le había confiado sin palabras durante toda su vida. No era una casualidad, era el destino empujándolo a enfrentar todo lo que había ignorado. Al llegar, Andrés los recibió con un gesto de alivio. El hospital seguía en calma, pero la situación de Carmen no mostraba mejoría. Ana, sin necesidad de instrucciones, se acomodó en la pequeña sala contigua a la habitación de Carmen, mientras Miguel entraba y se sentaba junto a la cama de su madre. Le tomó la mano y por primera vez no sintió temor de hablarle desde el corazón. «La encontré, mamá», le susurró. «Está bien, está conmigo». Carmen, aunque apenas consciente, pareció relajarse. Miguel notó cómo sus dedos, delgados y frágiles, apretaban débilmente su mano. En esa sala de hospital, silenciosa y bañada por la luz grisácea de la mañana, Miguel sintió que, de alguna manera, ella le escuchaba. Sin poder evitarlo, repasó mentalmente todo lo que había descubierto desde que la pequeña mendiga lo detuvo en la calle con aquella frase profética. Recordó la caja escondida, las cartas, la casa secreta, las fotos, la llave, la desaparición y el reencuentro con Ana. Todo era una pieza de un rompecabezas que solo ahora comenzaba a entender por completo. Horas después, mientras Carmen dormía, Miguel llevó a Ana al despacho de la trabajadora social del hospital. Era el momento de enfrentar la realidad administrativa de la situación. No podía dejar a Ana a su suerte y al mismo tiempo no podía improvisar. Explicó a la trabajadora todo lo que había descubierto, desde las cartas de Carmen hasta la relación que la niña mantenía con su madre desde hacía años. Ana, sentada a su lado, no dijo palabra, pero no apartó la mirada de la mujer, que la observaba con cierto asombro. La trabajadora social escuchó atentamente y al revisar algunos informes antiguos, confirmó que Ana había sido vista más de una vez rondando el hospital y recibiendo ayuda de personal que, bajo indicaciones discretas, le proporcionaba alimentos y abrigo. Carmen había dejado instrucciones veladas para que nadie la cuestionara, utilizando su reputación intachable en la comunidad para proteger a la niña sin que las autoridades intervinieran. «Es inusual», comentó la trabajadora, pero Carmen tenía una red de confianza muy fuerte. Ninguno de nosotros sospechaba que la niña estaba completamente sola. Miguel sintió que, en efecto, su madre había logrado proteger a Ana sin recurrir a las instituciones formales, sabiendo quizá que para muchos niños el sistema no siempre es la solución. Pero la revelación más inesperada llegó cuando,
La trabajadora social, revisando los archivos médicos de Carmen, mencionó un detalle que Miguel ignoraba por completo. Su madre dejó constancia de que, tras la muerte de la madre de Ana, realizó las gestiones necesarias para que la niña quedara bajo su tutela informal, aunque nunca registró la adopción oficialmente. Legalmente, Ana es una niña sin tutor, legal pero moralmente, Carmen siempre la consideró suya. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su madre había cuidado a Ana como una hija. No era solo una niña a la que ayudaba por compasión, era su familia, su hermana adoptiva. La sangre no era lo que unía a Carmen con Ana, sino algo mucho más poderoso, el amor incondicional. El peso de aquella verdad lo dejó sin habla. Ana, que apenas alcanzaba a comprender la magnitud de lo que se estaba diciendo, lo miraba con una mezcla de curiosidad y esperanza. Miguel la abrazó con fuerza. Ahora entendía por completo la magnitud de lo que Carmen le había pedido. No se trataba solo de cuidar a una niña necesitada. Era asumir el lugar que él había abandonado durante años, no solo como hijo, sino también como hermano. Esa misma tarde, Miguel llevó a Ana de regreso al parque donde habían encontrado la caja. No quería que las últimas revelaciones ocurrieran dentro de la frialdad del hospital. Bajo la sombra del mismo árbol, con el aire frío pero calmado de Salamanca, Miguel decidió contarle a Ana la verdad. «Ana, quiero que me escuches bien», dijo arrodillándose frente a ella. «Mamá Carmen no te ayudaba solo porque eras una niña necesitada. Te cuidó porque eras importante para ella, porque eras su familia». Ana lo miró sin comprender del todo. «Tú no solo eras la niña a quien ayudaba, eras para ella como una hija. Y eso te hace parte de esta familia. Eres mi hermana». Las palabras resonaron en el aire. Ana parpadeó varias veces, sin saber si lo había entendido correctamente. Miguel la tomó de las manos y repitió con calma: «Sí, Ana, eres mi hermana, y no voy a dejarte nunca más». Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña, que no pudo evitar lanzarse a los brazos de Miguel, aferrándose a él como si su vida dependiera de ese abrazo. Miguel la sostuvo con toda la ternura que le fue posible, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto sin reservas. Regresaron al hospital esa misma noche. Miguel sentía que debía contárselo a Carmen, aunque ella no pudiera responder. Se sentó junto a su madre, tomó su mano y le habló al oído. «Mamá, Ana es mi hermana. Te lo prometo. No la dejaré sola. Te lo prometo». Carmen, débil pero aún consciente, abrió lentamente los ojos. Miguel juró ver, por un instante fugaz, un destello de alivio y paz en su mirada. No hubo palabras, no fueron necesarias. Carmen cerró los ojos suavemente y dejó escapar un suspiro largo y sereno. Miguel apretó su mano, sintiendo que en ese momento su madre le había dado el mayor regalo que podía recibir. La confianza absoluta de que, aunque la vida se acabara para ella, su legado quedaba en las manos de su hijo, quien por fin había aprendido a ver, a sentir y a cuidar. La promesa estaba hecha y esta vez Miguel no tenía intención de romperla. No importaba cuánto tiempo quedara o lo difícil que fuera. Ana no volvería a estar sola, nunca más. A la mañana siguiente, con el corazón aún golpeado por la mezcla de tristeza y determinación, Miguel tomó la decisión de seguir las pistas que su madre había dejado, convencido de que aún quedaba algo más por descubrir. No podía ignorar la sensación de que Carmen había preparado cada detalle para que, llegado el momento, su hijo pudiera entender todo lo que había construido en silencio. Ana lo acompañaba sin cuestionar, confiando plenamente en Miguel, como si la promesa hecha junto a la cama de Carmen hubiese sellado entre ellos un lazo imposible de romper. Mientras desayunaban en una de las cafeterías cercanas al hospital, Ana, con su habitual timidez, sacó de su caja de madera un papel arrugado y algo deteriorado por el paso del tiempo. Miguel lo desplegó con cuidado sobre la mesa. Era un mapa, trazado a mano con indicaciones rudimentarias. Había un parque, un viejo molino y una casa de campo marcada con una cruz. Ana señaló la cruz sin levantar la vista.
Mamá Carmen me dijo que allí guardaba cosas importantes, murmuró. Me enseñó a encontrarlo, pero nunca me dejó ir sola. Miguel, sorprendido por la precisión del dibujo, reconoció de inmediato el lugar. Era una antigua casita que Carmen había adquirido hacía décadas, cerca de una colina a las afueras de Salamanca, un terreno que siempre había creído abandonado. Nunca prestó atención al pequeño inmueble, pensando que solo era un viejo almacén familiar sin uso. Ahora entendía que su madre había utilizado ese lugar como su refugio más íntimo, lejos de cualquier mirada curiosa. Sin perder tiempo, Miguel y Ana emprendieron el camino. La mañana era fría, pero el cielo despejado les ofrecía una tregua. Cruzaron senderos rurales, bordeando campos y pequeñas lomas hasta que finalmente llegaron a la casa. A pesar de los años, la estructura seguía en pie. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo, y las ventanas rotas daban la impresión de abandono. Pero algo en la quietud del lugar transmitía una calidez especial, como si la esencia de Carmen aún habitara allí. La puerta, algo desvencijada, cedió fácilmente ante la llave que Carmen había dejado a Ana. Dentro, el aire estaba impregnado de olor a madera vieja y papel antiguo. Miguel encendió una linterna y recorrió lentamente la estancia principal. Había estanterías llenas de cajas, cuadernos, fotografías, pequeños juguetes y objetos que parecían recuerdos de múltiples vidas. Todo estaba cuidadosamente etiquetado con nombres y fechas. Mientras Ana exploraba, encontró una trampilla oculta bajo una alfombra desgastada. Miguel, con cierta dificultad, logró abrirla. Descendieron por una pequeña escalera que los llevó a un sótano donde, sorprendentemente, todo estaba perfectamente ordenado. Allí, sobre una mesa, descansaba una caja de madera mucho más elaborada que las anteriores, adornada con grabados, florales y una cerradura igual a la que habían abierto días atrás. Miguel, sin decir palabra, usó la misma llave que Ana había llevado colgada al cuello. Al abrirla, se encontraron con un tesoro de memorias. Decenas de cartas escritas a mano por Carmen, dirigidas tanto a Miguel como a Ana. Había fotografías de la madre de Ana cuando era joven, recortes de periódicos antiguos y, lo más impactante, un álbum completo dedicado a Ana y a Miguel juntos, a pesar de que nunca compartieron su infancia. Miguel pasó las páginas con emoción contenida. Las primeras fotos mostraban a Carmen con Ana en brazos, ayudando a su madre biológica. Luego aparecían imágenes que él no recordaba, pero que reconocía. Eran instantáneas, tomadas en momentos en que su madre lo había llevado de pequeño a entregar juguetes o ropa a familias necesitadas. En algunas de esas imágenes, sin saberlo, Ana estaba al fondo, siempre cerca, siempre presente. El álbum contaba, sin palabras, la historia de una familia que había existido en paralelo a la suya, de la cual Miguel había estado siempre cerca, pero ciego a su presencia. Carmen había documentado todo, como si esperara que algún día su hijo lo descubriera y pudiera comprender. Cada fotografía era un testimonio de la vida que Miguel había ignorado, pero que Carmen había mantenido viva con amor y constancia. Ana, al ver las imágenes, se llevó una mano a la boca, sorprendida. Reconocía cada rincón, cada gesto de Carmen, cada objeto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de ternura. Era la confirmación de que nunca había estado sola, aunque las circunstancias la hicieran sentir así. Miguel encontró una última carta al fondo de la caja, envuelta en una cinta azul. Estaba dirigida solo a él. La abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta, sin importar que Ana escuchara cada palabra. Querido hijo, si estás leyendo esto es porque el destino quiso que al fin miraras con los ojos del corazón. Todo lo que ves aquí es fruto de amor, no de obligación. Ana es parte de ti, como lo ha sido de mí desde el primer día. Esta casa es solo un refugio, pero el verdadero hogar está donde decidas construirlo junto a ella. No dejes que el miedo o la culpa te alejen. Sé valiente, ama sin condiciones. Esta es la mayor herencia que puedo dejarte. Miguel no pudo seguir leyendo. Rompió a llorar, pero esta vez no era solo tristeza. Era un llanto de liberación, de comprensión, de reencuentro consigo mismo. Ana se acercó y, sin decir nada,
Se abrazó a él. Era la imagen que Carmen había deseado ver durante años y que, aunque ausente físicamente, de algún modo estaba presenciando. Esa noche no regresaron al hospital. Decidieron quedarse en la pequeña casa. Miguel, junto a Ana, limpió un poco el lugar. Encendieron una vieja chimenea y se quedaron repasando las cartas y fotos hasta que el sueño los venció. Por primera vez, Ana durmió abrazada a Miguel sin miedo, sin dudas, y Miguel, al mirarla, entendió que su vida ya nunca volvería a ser la misma. Carmen no solo les había dejado una historia, les había dejado un hogar y un propósito. La promesa hecha junto a la cama de su madre adquiría, con cada descubrimiento, un sentido más profundo. Ahora sabía que debía regresar al hospital al día siguiente, no solo para acompañarla, sino para decirle con total certeza que había entendido, que estaba listo y que cumpliría, con el corazón entero, la misión que ella le había confiado. Miguel y Ana despertaron temprano, con los primeros rayos de sol colándose tímidamente entre las grietas de las persianas de la pequeña casa. La noche anterior había sido una de las más significativas de sus vidas. Entre las cartas, las fotografías y las palabras silenciosas de Carmen, que aún parecían flotar en cada rincón, ambos habían comprendido que su vínculo no era circunstancial, sino destino. Al salir de la casa, Miguel llevó consigo el álbum completo y las cartas más importantes. Sabía que debía regresar al hospital y cerrar el ciclo frente a su madre. El camino de vuelta fue sereno. Ana, agarrada de la mano de Miguel, mostraba por primera vez una expresión de tranquilidad que contrastaba con la ansiedad que solía reflejar en su rostro. Había encontrado en él algo que nunca antes tuvo con seguridad: un hermano. Y Miguel, al verla tan cerca, comprendía que Carmen siempre había sabido lo que hacía. Había cuidado de Ana para mantenerla viva hasta que él pudiera verla con claridad, sin las vendas de la indiferencia o la prisa de su estilo de vida. Al llegar al hospital, Andrés los esperaba en la entrada. Su semblante era grave, pero no desesperado. Les explicó que Carmen seguía estable dentro de su gravedad, pero que su estado era crítico y el tiempo se agotaba. Miguel asintió en silencio, pero esta vez no sintió el peso de la impotencia. Sabía que había algo más importante que podía ofrecerle a su madre: su palabra. Entraron juntos a la habitación. Carmen yacía casi inmóvil, con la respiración pausada, sostenida por los monitores. Miguel se sentó a su lado y tomó su mano con delicadeza, mientras Ana, tímidamente, se quedó junto a la puerta sin atreverse a interrumpir. Miguel, sin poder evitarlo, comenzó a leer en voz baja algunas de las cartas que había encontrado la noche anterior. No buscaba alterar la paz de su madre, sino ofrecerle, aunque fuera en sus últimos momentos, la seguridad de que no había vivido en vano. Al escuchar las palabras de su hijo, Carmen abrió ligeramente los ojos. Su mirada era tenue, pero su expresión mostraba alivio. Miguel le mostró el álbum, le acarició la frente y, con lágrimas contenidas, le habló con el corazón. «Te encontré, mamá», susurró. «Encontré a Ana. Encontré la casa, las cartas, las fotos, todo. No sé cómo no lo vi antes, pero ya lo sé. Todo tiene sentido. Ana y yo estamos aquí, juntos. No te preocupes. La cuidaré como tú lo hiciste. Te lo prometo, no voy a fallar». Carmen, con el último esfuerzo que le quedaba, movió levemente los labios. Miguel se acercó aún más, y aunque las palabras fueron casi inaudibles, logró escuchar. «Gracias, hijo». La mano de Carmen apretó la suya débilmente, y luego suavemente su respiración se detuvo. El monitor marcó una línea recta que llenó la habitación de un silencio denso y definitivo. Miguel, sin soltar su mano, cerró los ojos y permitió que las lágrimas fluyeran, pero esta vez no eran de impotencia, sino de gratitud. Había llegado a tiempo. Carmen había partido en paz, sabiendo que su hijo comprendió y aceptó su legado. Ana se acercó lentamente a la cama. No lloraba, pero su mirada era un mar de sentimientos. Se quedó al lado de Miguel y, sin decir una palabra, tomó también la mano de Carmen. Entre ambos
sellaron en ese instante una promesa silenciosa, pero poderosa: continuar con el legado de su madre. Días después, el entierro de Carmen fue sencillo pero emotivo. Amigos, vecinos y algunos desconocidos que habían sido ayudados por ella durante años se acercaron a despedirla. Cada uno compartía historias sobre cómo Carmen había cambiado sus vidas con gestos silenciosos de bondad. Miguel, de pie junto a Ana, se sintió abrumado al descubrir la magnitud de la obra de su madre. Era como si en cada rostro, en cada palabra, en cada lágrima, se tejiera la verdadera dimensión de lo que Carmen había hecho durante toda su vida. Ana, vestida con ropa sencilla pero limpia, sostenía el medallón en sus manos. No se despegaba de Miguel, quien por primera vez se presentaba ante todos no solo como el hijo de Carmen, sino como el hermano de Ana. No le importaban las miradas curiosas, ni los comentarios al pasar. Lo único que importaba era cumplir lo que había prometido. Tras el funeral, Miguel decidió que no volvería a Madrid. Salamanca era ahora su hogar. La vieja casa de Carmen y la casita escondida en las afueras serían el punto de partida para reconstruir no solo su vida, sino también la de Ana. En las semanas siguientes, dedicó sus días a adaptar ambos lugares para convertirlos en un verdadero hogar. Rehabilitó la casita y la llenó con los recuerdos que Carmen había guardado celosamente. Instaló estanterías para las fotos, colgó las cartas en marcos sencillos y preparó una pequeña habitación para Ana, quien, por primera vez, tuvo un espacio propio, cálido y lleno de amor. Ana, aunque silenciosa, mostraba cada día más confianza. Se reía con pequeñas cosas, ayudaba a Miguel en las tareas, le enseñaba a identificar los escondites que Carmen había dejado por toda la casa y le narraba anécdotas de su vida junto a Carmen, revelando detalles que Miguel jamás habría imaginado. Era como si a través de Ana, Carmen siguiera hablando. El proceso legal para la adopción oficial de Ana comenzó sin demoras. Miguel no dudó ni un segundo. No era una formalidad, era una necesidad. Sabía que su madre habría querido eso, y él estaba dispuesto a hacerlo sin importar las complicaciones. La trabajadora social, conmovida por la historia, facilitó todos los trámites. En medio de todo, Miguel empezó a conocer una faceta de sí mismo que había estado dormida por años. Cada gesto de Ana, cada carta que leía, cada recuerdo que descubría, le mostraban que la verdadera riqueza que había despreciado durante tanto tiempo no estaba en los edificios que había construido, sino en el amor que su madre había sembrado en silencio. Ana no solo era una niña necesitada, era la hija que Carmen había elegido cuidar, la hermana que Miguel necesitaba y que, sin saberlo, siempre estuvo cerca. Una tarde, mientras colocaban juntos un cuadro antiguo en la sala de la casita, Ana se detuvo y miró a Miguel. ¿Crees que mamá Carmen estaría contenta?, preguntó con una voz suave pero llena de ilusión. Miguel sonrió con los ojos brillantes de emoción. Lo sé, Ana, ella está orgullosa, y yo también lo estoy. Ambos continuaron decorando la casa sin saber que, en realidad, estaban construyendo mucho más que un hogar físico. Estaban levantando desde las cenizas de la ausencia y la soledad una familia nueva, tejida con el hilo invisible de las promesas cumplidas, del amor verdadero y del legado imborrable de una madre que nunca dejó de cuidar, aun cuando sus fuerzas la abandonaron. Carmen había partido, pero en cada rincón de esa casa, en cada gesto de Ana y en cada decisión de Miguel, su presencia seguiría viva para siempre. Pasaron algunos meses desde la despedida de Carmen, y aunque la herida seguía abierta, Miguel y Ana comenzaron a reconstruir su día a día con una naturalidad que sorprendía incluso a quienes los conocían. Salamanca, antes vista por Miguel como un simple escenario de su infancia, se transformó en el centro de su nueva vida. No solo había decidido quedarse, sino que se sumergió por completo en la dinámica de la comunidad. Recuperó los lazos con vecinos que no veía desde que era niño, participó en actividades locales y sobre todo mantuvo vivo el espíritu de ayuda que su madre había dejado como legado. La casita de las afueras,
aquella que Ana y Carmen habían utilizado como escondite y refugio, fue restaurada con cariño. Miguel no contrató empresas ni delegó la tarea. La hizo él mismo, guiado por Ana y por los apuntes y planos que Carmen había dejado escondidos entre las cartas. Cada rincón fue renovado sin perder su esencia original. El pequeño sótano, que había sido el corazón del secreto de Carmen, se convirtió en una biblioteca-museo donde Miguel y Ana organizaron las fotografías, cartas y objetos de la vida de Carmen, creando un espacio no solo para recordar, sino para enseñar a otros lo que significaba realmente ayudar sin esperar nada a cambio. En el proceso, Ana floreció. De la niña silenciosa y temerosa, que apenas articulaba palabras en presencia de adultos, surgió una pequeña llena de vida, de preguntas, de risas que llenaban la casa. Miguel la veía crecer día a día, no solo en estatura, sino en seguridad. Sus ojos ya no reflejaban el miedo constante de la incertidumbre, sino la serenidad de quien sabe que pertenece a un lugar. La adopción se formalizó sin complicaciones, gracias al apoyo incondicional de la comunidad y al testimonio de la historia de Carmen. Miguel también cambió, no solo como tutor o hermano adoptivo, sino como hombre. Abandonó completamente su vida en Madrid, vendió su participación en las empresas y renunció a las dinámicas vacías que antes dominaban su existencia. Descubrió que en la humildad de los días sencillos, al lado de Ana, encontraba una plenitud que nunca había sentido en los lujosos despachos donde antes firmaba contratos millonarios. Su relación con Ana se convirtió en una complicidad genuina. Cada tarde, al regresar de la escuela, Ana corría hacia la casita donde Miguel la esperaba con un cuaderno abierto o una herramienta en la mano. Remodelaban muebles, restauraban viejas piezas de la casa, o simplemente se sentaban a leer las cartas de Carmen, manteniendo vivo el recuerdo de quien había sembrado tanto en ambos. Una tarde, mientras organizaban algunas de las últimas cajas que quedaban sin revisar en el desván, Ana encontró un sobre sellado que ninguno de los dos había visto antes. Al abrirlo, descubrieron un pequeño diario escrito por Carmen en 1960, sus últimos años. No era un cuaderno detallado, sino más bien un compendio de reflexiones personales. En cada página, Carmen relataba momentos con Ana, pequeñas victorias y dificultades, y también confesaba su preocupación por Miguel, por su distancia emocional, por el temor de que el éxito lo hubiera alejado irremediablemente de lo que realmente importaba. Sin embargo, las últimas páginas estaban llenas de esperanza. Carmen escribía convencida de que su hijo, tarde o temprano, encontraría el camino de regreso, no solo a ella, sino a sí mismo. La lectura de esas palabras fue devastadora y sanadora a la vez. Miguel, con la voz quebrada, leyó junto a Ana cada línea, entendiendo que su madre había confiado en él hasta el último instante, incluso cuando él mismo se había rendido. Los días se sucedieron, y el antiguo refugio dejó de ser solo un museo personal. Miguel y Ana lo convirtieron en un pequeño centro comunitario. Organizaron talleres para niños, espacios de lectura y reuniones donde compartían la historia de Carmen y la importancia de la solidaridad. Lo que había empezado como un espacio secreto de ayuda se transformó en un símbolo de la generosidad que Carmen había sembrado. Vecinos, niños y familias acudían no solo para recibir apoyo, sino para aprender a dar, a tender la mano sin esperar recompensa. Ana creció rodeada de afecto y responsabilidad. Miguel la vio convertirse en una niña alegre, comprometida y profundamente agradecida. Era consciente de su historia, pero no la llevaba como un peso, sino como un motor para hacer el bien. Cada vez que entregaba un juguete a un niño o ayudaba a preparar cajas de alimentos, lo hacía con la misma dedicación que Carmen le había enseñado en silencio. Miguel, por su parte, encontró en aquella rutina el verdadero sentido de la vida. Entendió que el éxito no estaba en cifras ni en propiedades, sino en la capacidad de mirar a otro y reconocerlo como igual, en ofrecerse sin reservas, en construir familia no solo por sangre, sino por elección y entrega. Su vínculo con Ana era ahora indestructible. No importaba lo que viniera,
Sabía que mientras permanecieran unidos, todo lo demás sería superable. En una de las últimas cartas escritas por Carmen, que Miguel encontró semanas después, su madre le había dejado unas palabras que resonarían para siempre en su memoria. Cuando te sientas perdido, hijo mío, mira a Ana. Allí encontrarás el camino de regreso a casa. Y así fue. Miguel, al observar a Ana correr por el jardín de la casita, reír junto a los otros niños o abrazarlos sin temor, comprendía que había vuelto a casa. No una casa de paredes y tejados, sino una verdadera, tejida de amor, de promesas cumplidas y de la certeza de que, mientras el legado de Carmen siguiera vivo en sus actos, ella nunca los habría dejado. Y así, en aquella pequeña casa a las afueras de Salamanca, sin pretensiones ni lujos, Miguel, Ana y todos los que los rodeaban aprendieron que las familias no se definen solo por la sangre, sino por la capacidad de mantenerse juntos, de cuidar, de amar sin condiciones, de mirar al otro y decir sin miedo, sin orgullo, aquí estoy para ti.